Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast Desde Otra Mirada? Estamos en la edición número 18. Los saluda una vez más su amigo Diego Quispe. Estamos también con la compañía de nuestra amiga Daniela Mercado. ¿Qué tal, Daniela? Hola, Diego. Hola a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de tu podcast Desde Otra Mirada. Y bueno, vamos a hablar nuevamente de la coyuntura política que siempre da que hablar en nuestro país. Exacto, y el tema que vamos a hablar hoy es básicamente la comunicación del gobierno de Francisco Sagasti en esta incertidumbre que hay en el país por la segunda ola del coronavirus. Bueno, así es, la pésima comunicación. Exacto, y que genera más incertidumbre, ¿no? Porque si uno está con la ansiedad de que no sabe qué va a pasar más adelante con la COVID-19, tienes a un gobierno, a un ejecutivo que no es claro y que no comunica bien. Obviamente esa ansiedad y esa incertidumbre se incrementa, ¿no, Daniela? Definitivamente. No olvidemos que al inicio de la cuarentena toda la población estaba esperando el mensaje de Martín Vizcarra. Eso todo el país lo sabe. Sabían que tal vez al mediodía, plan de 1 de la tarde, el presidente con el gabinete salió a declarar las medidas que se iban a tomar y todo ello. Y lamentablemente esta incertidumbre, esa necesidad de querer escuchar a nuestras autoridades, bueno, eso siempre está permanente, pero hoy en día con la pandemia hay una incertidumbre que continúa y esto debería tenerlo en cuenta toda autoridad. En este caso está en manos de Francisco Sagasti, que la verdad está dejando mucho de qué hablar y falta muchas cosas por qué mejorar, y más que nada en la planificación de la comunicación, que se está viendo tan criticada hoy en día. Exacto. Ahora, pero vamos a iniciar vamos a dar a conocer cuál fue el punto de partida, ¿no?, de esta polémica por la falta de buena comunicación del gobierno. Recordemos, Daniela, que el 13 de enero, cuando se da la conferencia de prensa del presidente Sagasti, acompañó a todos sus ministros, un día antes, el 12, en la CADE, en el evento de la CADE Ejecutivos, la ministra Pilar Mazzetti había confirmado, ¿no?, de que estamos en una segunda ola de la pandemia. Pero cuando Francisco Sagasti da la conferencia de prensa, si no es porque los periodistas no preguntan, básicamente nadie se da cuenta si estamos realmente o no en una segunda ola. Un colega de nuestro medio fue el que hizo la pregunta, ¿no?, de que haga la aclaración. Y ahí, si Pilar Mazzetti dijo que estamos en una segunda ola, Francisco Sagasti dijo no. Estamos en el inicio de una segunda ola. Eso lo dijo cuando, ¿te acuerdas?, presentó este semáforo de alerta roja, de alerta temprana que hay de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región del país. Claro, incluso Sagasti lo confundió, lo mezclaba al decir rebrote. ¿Es lo mismo un rebrote que el inicio o una segunda ola? Todos los especialistas dicen que no lo es. Entonces, aquí también falta, tal vez puedo haber confundido los términos, puede ser, pero en esta circunstancia en la que el país está a la espera de unas explicaciones, de que le digan qué debe hacer y qué no, es una falta grave que te puedas confundir en ciertos términos o no seas del todo claro. Y totalmente esta falta de planificación en la comunicación llegó a la población de esa manera. Todas las redes sociales se invadían los memes, ¿no, Diego? En el que comentaban de que parecía la conferencia de prensa del gobierno, parecía como si fuera de último momento un grupo de trabajo de la universidad se reunieron a hacer una exposición y todo fue una mezcla así. Ahora, y si Sagasti en ese momento presentó lo que era este semáforo epidemiológico de la situación del país, muchos se preguntaban, ¿no? Ya, pero ¿dónde va a ser el toque de queda? ¿De qué hora a qué hora va a ser? ¿Va a haber confinamiento? No, muchos se preguntaban eso. Y el gobierno no lo decía, Daniela. No lo decía, sino hasta la última parte, en el que la primera ministra, Violeta Bermúdez, tuvo que decirle al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, que haga un resumen de las medidas. Exacto. Y él tuvo que leerlo, ¿no? Y tal cual, y él mismo lo dijo, como el clase, vamos a hacer un resumen.
pero no debería haber esto, sino la información debió haber sido clara desde un inicio, y creo que todos los del gobierno debieron haber reconocido o hacer un mea culpa, que la verdad hasta ahora yo no he escuchado. Exacto, y entonces ahí recién, gracias al ministro de Educación, de que no era su responsabilidad decir esos puntos, la población pudo enterarse, ¿no?, en esa conferencia de prensa, en qué regiones iba a haber toque de queda a partir de las 7, a partir de las 9, etcétera. Sagasti en esa conferencia dijo, si en los próximos 15 días no hay mejora, vamos a tomar otras medidas. Bueno, el último domingo, Daniela, en una entrevista a Canal N, cuando le preguntan a la ministra de Salud, Pilar Macetti, ¿no?, sobre las proyecciones de esta segunda ola, ella dijo de que lo peor está por venir en febrero y marzo. Y cuando le preguntan, entonces, si eso implicaría un eventual riesgo de que se realicen las elecciones generales, ella dijo, bueno, también hay el riesgo de que un meteorito caiga al planeta. Y con eso dejó entrever de que no estaba claro en el Ejecutivo si las elecciones podrían realizarse o no en estas circunstancias de la segunda ola. Claro, bueno, sabemos que la posición o el mensaje que da la ministra de Salud es siempre de manera fuerte, da mensajes fuertes, pero en este caso, y ante la incertidumbre nuevamente que invade a la población, debería decir o tener en claro ciertas posiciones, qué decir y qué no, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, y como mencionas, dejó entrever la puerta abierta de que se podrían mover las elecciones, algo que desde un inicio el Ejecutivo lo descartó rotundamente. Claro, esto provocó que nuevamente el presidente y Violeta Bermúdez también lo puedan descartar, pero obviamente aquí hay una falta de comunicación interna también entre ellos. Pero lo aclararon 3 días después, el miércoles, después del Consejo de Ministros. Uh-huh. Recién lo aclararon ahí, y en ese lapso, entre lunes y miércoles, se armó una serie de especulaciones y de rumores de que las elecciones se iban a postergar por la pandemia. Inclusive, el congresista Hipólito Chaña, de la bancada de Nueva Constitución, envió un oficio a la ministra de Salud para que aclare si la segunda ola va a impedir o no que hayan elecciones. Y según el congresista Hipólito Chaña, el día lunes 18, cuando hubo la reunión del Consejo de Estado, en esa sesión se abordó la posibilidad de postergar las elecciones. El congresista lo estaba diciendo en todos los medios, y en medio de eso también el candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, tuiteó cuestionando y señalando la posibilidad de que el gobierno morado quiere postergar los comicios generales porque su líder, que es evidentemente Julio Guzmán, del Partido Morado, estaba en caída, según Acuña. Había toda esa serie de especulaciones, Daniela, pero no había respuesta del gobierno, recién lo hubo el miércoles. Y aquí también se da, uno se pregunta el por qué el gobierno se demora tanto en aclarar un hecho que es grave, ¿no?, que causa tanta preocupación en la población. ¿Por qué tanta demora en esto? Bueno, ahora ha sacado un comunicado nuevamente en referencia a este tema, el partido Ahora Somos Perú, en el que también está, y Martín Vizcarra, que es su principal jale, también está a favor de que se posterguen las elecciones. ¿Esto también es un tanto crítico o cómo le podríamos calificar? Totalmente es populista. Claro, porque Vizcarra como presidente se negaba rotundamente esto, y ahora... Claro, es populista, porque primero hay que recordar que hace el 28 de septiembre del año pasado venció el plazo para que se puedan modificar las normas electorales que iban a regir en este proceso. Postergar las elecciones implicaría de que se presente un proyecto de reforma constitucional, y un proyecto de reforma constitucional implica de que se aprueben 2 legislaturas. ¿Cuántas legislaturas le queda a ese Congreso? Solamente una, Daniela. Entonces es imposible de acuerdo a nuestras reglas actuales. Exacto, es totalmente, y es más, en la Constitución, en el artículo 113, dice, al presidente se le puede vacar por no realizar o por bloquear las elecciones generales. Es decir, si el presidente Sagasti acata lo que está pidiendo Somos Perú, tranquilamente cualquier otra agrupación política en el Congreso podría presentar una moción de vacancia contra Sagasti, porque está impidiendo que se realice un proceso electoral. Y nuevamente entramos a una crisis política, en medio de una crisis sanitaria que es justamente lo que el país no necesita, que al país le va a afectar rotundamente. Y bueno, otro punto en cuestión también del gobierno es el por qué
hay esta tal vez imprecisión en mencionar sobre la llegada de las vacunas contra la COVID-19 aquí en Perú, ¿cierto? A inicios de año el presidente Sagasti anunció que en este mes llegaría. Y mira, ya estamos próximos a finalizar el mes y aún no hay más avances. Lo último que yo recuerdo, Diego, es lo que mencionó el último jueves, no, el último miércoles, la primera ministra, Violeta Bermúdez, en que la vacuna está muy próxima a llegar. Días previos, la canciller mencionó que ya estaban listos para recogerse, pero no dan más avances sobre ello. Entonces, otra vez la población está a la espera de eso. Oye, y primero ahora, el presidente dijo que este mes va a llegar sí o sí un lote de 1 millón de vacunas de Sinopharm. Claro, la población está esperanzada en ello. Pero todavía ni siquiera se sabe cuál es el calendario de vacunación general que va a haber, porque hay que recordar que Sagasti prometió de que antes de finalizar el invierno, 14 millones de personas estarían vacunadas. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de agosto, en Perú ya deben haber llegado como mínimo 28 millones de vacunas. Claro. 28 millones de vacunas, porque son 2 dosis. Ahora, hay otro punto importantísimo. Si el gobierno dice de que van a vacunar a los miembros de mesa, ¿eso qué implica? Se sabe que la vacuna recién presenta sus efectos de inmunización a partir del día 35, porque son 2 dosis. Te pones una y la segunda te la pones después de 21 días, y eso luego 15 días después recién tienes los efectos, recién estás protegido contra el coronavirus. Entonces las elecciones son el 11 de abril. Es decir, todos los miembros de mesa tienen que ser vacunados 35 días antes. Eso implicaría de que a comienzos de marzo, todos los miembros de mesa tienen que hacer su colita para que el gobierno les ponga la vacuna. Pero para algo que no parece posible, ¿no? Claro, pero para marzo sí o sí tiene que haber un segundo lote. Claro. Hasta el momento lo que el Ejecutivo ha señalado es que obviamente el millón que va a llegar este mes va a ser para el personal de salud, pero no ha precisado qué va a pasar en los próximos meses. Lamentablemente, porque al parecer tampoco ellos saben qué cantidad va a llegar, aún no está definida las cantidades que van a llegar y menos las fechas. Como Pilar Macetti dijo, y no voy a olvidar esa frase, que en sí ellos no saben, no hay nada preciso, nada definido aún. Y bueno, esto crea más incertidumbre en la población también. Exacto. Y ahora, lo otro también que no queda claro es, si hemos vuelto al promedio de fallecidos diarios de más de 100 personas por COVID-19, y en los países del primer mundo que tienen un sistema de salud mucho más preparado que el nuestro, ya han establecido confinamientos drásticos, la pregunta es ¿por qué aquí en Perú no? Si la ministra está saliendo en todos los medios a decir de que nuestra capacidad está copada, de que ya estamos en una segunda ola. La pregunta es ¿por qué en sus conferencias de prensa que dan en PCM no dicen nada nuevo de la estrategia sanitaria? No dicen absolutamente nada nuevo, Daniela. Nada nuevo. Así es. El miércoles 20 fue la última conferencia que mencionaron. No indicaron ninguna medida estricta a la población mayor. Dieron algunas medidas en el aspecto, por ejemplo, que iban a repartir agua a la población, como que medidas más complementarias, ¿no? A pesar de, como mencionas, el alza de contagiados y muertos, lamentablemente, por esta enfermedad ha ido en aumento. Ya no hay camas UCI, si hay muy pocas en ciertas regiones. Entonces, se necesitaría ya medidas más fuertes. Y ahora, recuerdo que la primera ministra también mencionó de que si es que se regresara una cuarentena, que es una medida extrema, así como ellos lo consideran que es algo extremo, sería una cuarentena focalizada. Entonces, ahí, bueno, particularmente viene esa duda, ¿no? Nuevamente se evitaría que se implemente esta medida estricta en Lima. Recordemos de que a pesar de todos los contagios que hay en Lima, a pesar de que la nueva variante, el primer registro de la nueva variante en el país fue en Lima, no se impusieron mayores medidas o un tanto más estrictas, ¿no? Sino solamente se amplió el toque de queda desde las 9 de la noche. ¿Y esto por qué? Porque mencionaban de que había tal vez una mejor atención en salud, algo que la verdad no se ve. Claro, y entonces no se pregunta, ¿no? ¿Por qué no dicen si en algún momento, por qué descartan la posibilidad de un retorno al confinamiento si el sistema de salud ya no está respondiendo?
Y ahora, por otro lado, Daniel, y ya para terminar, el otro problema de comunicación del gobierno es el tema de los famosos cupcakes, ¿no? De los famosos quequitos, Sí. Al final, ¿quién se comió los quequitos, no? Fue la premier sale el día miércoles diciendo, yo no he probado aquí ni un quequito, y los zapatos que tengo me los compro yo. Y recién, un día después, sale un comunicado señalando de que el gobierno de Sagasti no ha comprado esos cupcakes, sino que corresponde a una fecha en la que Sagasti todavía no era presidente. La pregunta es, ¿por qué no lo dijeron en la conferencia de prensa? Claro, ¿acaso no tenían esa información a la mano? Es un cuestionamiento bien grave también para este gobierno de transición que apenas lleva un poco más de 2 meses en el cargo. Entonces, este monto, estos gastos superfluos, llegan a nada más y nada menos que 31.419 soles, en medio de la crisis económica que atravesamos. Y la verdad es que el gobierno tenía el deber de dar una información más clara. Se está tirando la pelota, solo menciona que fue el gobierno anterior, pero especifican que la firma de la orden se dio el 17 de noviembre, pero antes de que Francisco Sagasti asumiera. ¿Quién estuvo antes? Manuel Merino. Pero, ¿qué dice Manuel Merino? Que renunció el 15 de noviembre, al mediodía. Entonces, una orden tan costosa para el país se da ante un gobierno sin presidente, ante un país sin gobierno, mejor dicho. Es algo, la verdad, bien grave, nuevamente repito, que el gobierno necesitaría aclarar. Bien raro. Bueno, Daniel, hemos llegado a la parte final de esta edición del podcast Desde Otra Mirada. Con nosotros será hasta el próximo viernes. Estaremos hablando más sobre política, sobre temas electorales y, por qué no, también un poquito sobre la crisis sanitaria que estamos viviendo y que cada vez es mucho más grave. Claro que sí. Hasta luego, chicos. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.